Presentarles al sexólogo Óscar Chávez, que viene del grupo interdisciplinario de sexología y nos va a presentar el tema sexualidad e infecciones de transmisión sexual. Bienvenido, doctor. Está bien que se vacune. Bueno, el tema que me pidieron fue ese. Acepté porque soy muy metiche, pero en realidad de ITS voy a hablar nada. Porque ustedes son capaces de darme clases sobre el tema, pero no quise desaprovechar venir a molestarlos. No, es que abriste otro. A ver, pica la otra es plata. Arriba, FACMED. Eso. Ok, las pulsas y una vez. Bueno, nomás para que se entretengan. Yo antes era biólogo y después ya no sé qué soy. En un principio, cuando entré, la universidad estaba tomada por un señor con una ametralladora, un pintor. Entonces hubo 3 meses que esperar, entonces me metí a la Facultad de Psicología esos 3 meses. Decidí que no, que por ahí no era, que mejor iba a estudiar más abajo el asunto conducta animal, y lo que me fui encontrando en los que estudiaban conducta animal era Conrad Lorenz y todos los justificadores de la violencia, porque estaba Vietnam invadido, entonces necesitaban tener justificaciones disqueteóricas de que los gansos blancos le pegan a los gansos negros y las ratas negras matan a las ratas blancas, y realmente era una tontera sistemática que sigue estando. Hoy su presencia más notable es en lo que se llama psicología evolutiva, que se ha convertido en un refugio de los prejuicios violentistas gringos, y pues ya, como ya está la presentación, ya le cambiamos. El tema de entrada lo que me sugiere es hablar de iatrogenia, y supongo que aquí el auditorio todo el mundo sabe a qué me refiero cuando hablo de iatrogenia, pero sí quisiera oír alguna definición por parte de ustedes. ¿Qué significa iatrogenia? ¿Nada? ¿No? Yo creo que en primer año debía haber un curso en donde se incluyera por lo menos la definición de iatrogenia, porque de lo que estamos hablando, el término iatrogenia se refiere al daño que hace el sistema médico, sea con prácticas o sea con sustancias que en vez de mejorar la situación de salud la empeoran. Entonces, si ni siquiera sabemos que eso es posible, vamos construyendo una imagen de el médico, la médica como los salvadores de la humanidad, que en muchos casos sí son, y nos vamos haciendo invulnerables a la crítica. No sé si todavía ocurra, pero en esta facultad sí hay profes que a las mujeres no les aceptan preguntas en su clase. Si una chava tiene, por lo menos hace 15 años todavía existían, si una mujer en clase quiere hacer una pregunta, le tiene que pedir a su amigo que la haga, porque el médico que está dando la clase no acepta que las mujeres pregunten cosas. Son residuos de las cuestiones que mencionaba la doctora, que por cierto yo quisiera tomar un curso con ella. Sí me pareció muy interesante la aproximación. Me parece particularmente interesante que se hable de clases sociales, porque ya es una moda que parece superada, ¿no? Como se cae el muro de Berlín,
y entonces ahora ya no hay clases sociales, ya todo es atribuible a otras cosas, pero la clase social no existe, ¿no? Bueno, no perdamos más tiempo. Yo me llamo así, no estoy en el SNI, no estoy en ninguna institución, soy activista, digamos, ¿no? Ahí está mi correo electrónico por si me quieren mandar alguna grosería o algún virus, ahí lo pueden enviar. Y lo que me propuso el tema es, bueno, vamos a hablar del daño del sistema médico en términos de cáncer cervicuterino, sé nada. De infecciones, pues sé unas pocas cosas. O sea, ¿cuál es el impacto del género en las infecciones? Pues que el Señor a todas sus novias les dice, si nada más contigo lo hago, mi reina, porque en mi casa ya no tengo relaciones, entonces ¿para qué nos ponemos condón? Nomás que así le dice a 5 o 6, y entonces la proliferación de los bichos, el Señor se convierte en un vector, sobre todo en cuestiones que no se notan tanto en los hombres como en las mujeres. Hay una diferencia que no es de género. Las manifestaciones de las ITS son mucho más claras en los hombres en general que en las mujeres. Eso no es un asunto de género, es un asunto biológico. Entonces, las mujeres son vectores y no son culpables de ser vectores. Simplemente, si el señor con el que tuvieron relaciones no le avisa, pues ella no sabe que tiene una infección ahí latente, aunque no tenga manifestaciones escandalosas, pero él sí sabe, porque a él sí le sale pus, se le ven las lesiones por fuera, etcétera. Entonces, esas no son diferencias de género. Lo que es una diferencia de género es que el tema se convierta en una ofensa de unos a los otros, y entonces la comunicación, que podría ser muy amable, sea una reclamación, y con el tono de reclamación hasta delito es, hasta puede irse al Ministerio Público la persona por hacer una transmisión, aunque sea involuntaria. Entonces sí hay muchos sesgos, pero a lo que me enfrentó es a que hay problemas más básicos en el tema del género, y a esos problemas más básicos es a los que les quiero entrar. Desde antes les pido una disculpa, porque más de la mitad de la audiencia va a sentir que le estoy enseñando a nadar a los pescados, porque todas las cosas que voy a decir las saben desde antes, pues, porque además las he oído a muchas personas. Un sesgo de género notable es, no quiero que alcen la mano, pero nomás volteen a echar un ojo, ¿no? Que los hombres asumamos que necesitamos reflexionar sobre algo es mucho más difícil. Los hombres ya sabemos todo desde antes de nacer, y especialmente los médicos. Y ni modo, me arriesgo a estar aquí pateando el pesebre, pero es la realidad. Es muy difícil que en un grupo, en un curso de sexualidad humana, asistan hombres. Siempre es una minoría de los hombres ya saben todo. Cuando empezó el VIH, estuvimos haciendo muchos esfuerzos por educar a la población sobre cuestiones básicas de VIH, todo el hospital, el ISSSTE nos pagaba, ahora le paga a Jordi Rosado, ¿no? Ese es el que se va a encargar de las campañas educativas sobre sexualidad, Jordi Rosado, en el IMSS. Perdón por el tecnicismo, pero no la chinguen, o sea, no es posible, pues, ¿no?, que en ese país las decisiones sean así. Bueno, entonces, ¿qué ocurría en los hospitales? Pues que iba trabajo social, iba psicología y 2 o 3 médicos buena onda. Y hasta el último día, a la hora de los certificados, entonces sí estaban los 60 médicos por su certificado, porque ya saben todo, ¿para qué? Y esa falta de reflexión, esa sí es un asunto de género, esa falta de reflexión sobre mi prepotencia, sobre el impacto que puede causar mi prepotencia, mi indiferencia ante la gente que está enfrente, en cuestiones de salud. La señora no se quiere ir a revisar de cáncer cervicuterino o de cáncer de mama porque su marido no la deja. Pues sí es cierto, y sí es un asunto de género, pero el otro asunto de género que está ahí introducido es que también los médicos abusan de sus pacientes. O sea, no es gratuito que los pacientes le tengan miedo al médico. Desde el maltrato verbal de sí, mamacita, cuando lo hiciste, gozaste y entonces ahora te friegas. Y ahí está yo lo he oído en el Gea González, yo lo he oído, ¿sí? Sí, cuando lo hiciste sí te gustó, pues ahora te va a doler. Y propositivamente el Señor está
alargando el periodo de espera, echándose un cigarrito allá afuera, para que les duela, para que aprendan que hay que pagar el placer sexual. Esas cuestiones son básicas y son generales, y yo creo que las saben ustedes mejor que yo. Bueno, y me voy tan abajo que hasta vergüenza me da, pero de las diferencias entre hombres y mujeres, hay unas que son sexuales y otras que son genéricas. Esa es la primera aproximación teórica, digamos, de la sexología al tema de la sexualidad. Lo primero que se forma en nuestras cabezas en la infancia, al margen de teorías, proposiciones fantasiosas o lo que sea, lo primero que sabemos sobre sexualidad es que hombres y mujeres son distintos. Y luego eso se problematiza, se convierte en un problema de investigación formal, y de esas diferencias podemos dividir, y hay diferencias biológicas y diferencias sociales, o diferencias no biológicas, y esas las denominamos por un… Hay que saber que existen esas diferencias y clasificarlas, no revolverlas. Ese es el primer problema que tenemos. Y es un problema latente en algún ejemplo que voy a… Como biólogo, porque antes era biólogo, una tarea de la biología, yo creo que de la ciencia en general, es clasificar cosas. Y la diversidad o variación, dicen mis colegas biólogos, se presenta en diferentes formas. Hay variación que es binaria, hay variación que tiene otros niveles, hay variables que tienen muchas categorías, hay variables que solo tienen dos. Las más simples formas de diversidad son las que nada más tienen dos estados. La variación que llamamos binaria. Y las aproximaciones binarias al conocimiento nos sirven como un primer escalón para empezar a conocer cosas. Pero si creemos que las cosas solamente son de dos colores, eso se llama binarismo. Esa es una creencia simplificadora. Pues sí hay hombres y mujeres, nada más que además de hombres y mujeres hay otras condiciones que no son hombres ni mujeres en el sentido de la definición anterior. Sí hay personas homosexuales y heterosexuales, pues sí, nada más que además de haber personas homosexuales y heterosexuales, también hay otras condiciones. ¿Hay personas buenas y malas? Pues sí, sí hay personas buenas y malas, nada más que hay unas personas que son las buenas de las telenovelas que hacen todo bien y sacrifican su vida y hasta separan la basura y cierran la llave del agua y apagan la… O sea, esas buenas puras, y las malas que nomás están pensando cómo fregar a alguien, pues esas no existen. Todo el mundo estamos en un lugar intermedio. Pero la primera aproximación ética debe ser, pues cuídate porque hay gente que son mala onda y hay gente en las que puedes confiar, etcétera. Es una aproximación didáctica, pero el mundo no es binario. El mundo es un poco más complicado, como señalaba la doctora. Y de las diferencias entre hombres y mujeres, por empezar a conocer el tema, sistematizarlo, hay unas que son biología y otras que son diferencias no biológicas. Ponerle social es un eufemismo. Lo que está muy claro es que hay cosas que son diferencias biológicas. ¿Quién tiene útero? ¿Quién produce tal sustancia? ¿Quién responde de tal modo? Si la aspirina le sirve para reducir el riesgo de un infarto a los hombres igual que a las mujeres. Esas cosas se hacen poco. Toda la experimentación se hace en hombres, las definiciones de las enfermedades se hacen en hombres y después, por consecuencia, a veces se hacen cosas en mujeres. En términos del VIH, por ejemplo, con todo el tiempo que llevamos, es más difícil que a una señora le pidan un análisis para el bicho y a un hombre sí, con que el hombre se vea así como, pues vas, ¿no? Para que una chava se haga un examen, tiene que estar embarazada. Es ridículo, pero si no está embarazada no le hacen el examen y se fregó. Y el señor no se puede embarazar, pero sí desde los 13, 14 años, si va, hay lugares donde sí le van a poder hacer el examen, salvo las pruebas rápidas que ya están haciendo en la calle. Entonces hay diferencias biológicas entre hombres que no son de género y las diferencias sociales que son diferencias de género. Algo que lo puse con marco amarillo porque es importantísimo,
en esta escuela en particular, porque sí causa iatrogenia, es pensar que hay unas como esencias ahí sobrenaturales que se manifiestan biológicamente y que se manifiestan socialmente, pero que hay una como tercera cosa que es el ser hombre, platónico ahí, como el aidos, que está medrando ahí en espacios distintos y que se manifiesta con que le salgan ciertos órganos, pero también esa misma cosa se manifiesta como que tenga derecho a pegarle o no a su pareja y quien dice la última palabra respecto a la educación de los hijos o lo que sea. Eso no existe. Ese es un lastre del siglo XX, es un problema filosófico profundo, no existen esas esencias. Hay unas cosas que son sociales, hay unas cosas que son biológicas, y si hay de otras cosas espirituales o lo que sea, pues se alinean en lo social. Y si hay tradiciones, pues se alinean en lo social, y lo social se convierte en un basurero, el género se convierte en una quimera, porque es un montón de cosas distintas que nos hacen actuar efectivamente y tienen algunas consecuencias biológicas. Bueno, una definición muy sucinta de sexo es esa, tiene que ver con la reproductividad biológica. La diferencia básica sexual es la producción de gametos, y ahí ya se empieza a romper el binarismo. Nomás por eso quiero ejemplificar el asunto, porque no hay sexo masculino y sexo femenino como los dos puntos polares del binarismo. Lo que sí es binario es producir espermatozoides o no, producir óvulos o no, o con más propiedad el desarrollo de tejido testicular y el desarrollo de tejido ovárico en mamíferos. Y si se tiene el desarrollo de los dos tejidos, esa condición se llamaba hermafroditismo. Yo creo que era un nombre más afortunado que las terminologías actuales del Consenso de Chicago, pero ya no es binario, ya no es hombre como un paquete, como una entelequia, y mujer como un paquete, sino que hay un nivel más básico, que es donde hay que analizar la diferencia. Antes la terminología era yo creo que más adecuada por mis prejuicios de biólogo, pero hermafrodita se refiere a la gónada y intersexualidad se refiere a todo el fenotipo, que también es biología, pero se refiere a todo el resto del cuerpo. Y si quieren ver el consenso de Chicago que estoy criticando, pues ahí está la cita, ¿no? Pediatrics 2006. También está en la revista Debate Feminista, el número 47, que se dedicó a intersexualidad. Ahí está el consenso de Chicago, es útil leerlo, aunque sean debatibles algunas cuestiones, que no voy a insistir en eso ahorita. Entonces, sexo es todo el fenotipo, también, no solo los genitales. Hay un montón de ejes de diferencia. Esa no es una lista exhaustiva, pero sí hay un montón de diferencias entre hombres y mujeres que tienen que ver con el sexo todavía. No hemos cambiado de renglón, estamos hablando de biología. ¿Esto jala? Sí, ¿verdad? Juntando todas esas variables, podemos decir, bueno, en esa región que dice 2, aparecen organismos que cumplen con las expectativas del biólogo, taxónomo o del médico, porque tienen muchas cosas de sexo masculino y poquitas de sexo femenino. Hay una como región ahí en esa esquina donde decimos, este es niño. Y en la región 1 hay gente que tiene muchas cosas que parecen de sexo femenino y pocas del otro, y entonces decimos, esto es niña. No más que todo lo otro existe también. La región 3 y 4, la camiseta esa, también existen. Las condiciones de intersexualidad no son enfermedades, no son defectos, son cuestiones del desarrollo. Que si no tuviéramos el prejuicio binarista, veríamos de otro modo completamente distinto. Y no trataríamos de ocultarlas y de meterle cuchillo a las personas recién nacidas para conformarlas a nuestro prejuicio binarista. Es un poco absurdo, pero si la naturaleza es de un modo,
el prejuicio nos autoriza para modificarla y conservar nuestros prejuicios. No lo escribí en alguna diapositiva, pero yo creo que es indispensable, si se van a hablar del tema de género, un librito que es una joya de Tomás Laqueur. Les dicto Laqueur, L-A-C-Q, L-A-C-Q-U-E-R, Tomás Laqueur. Es un librito chiquito, es una investigación que su papá era médico, su abuelo era médico, anatomistas famosos, o sea, sabe de lo que está hablando, pero él se dedicó a ser historiador. Y entonces empieza a revisar la construcción del sexo desde los griegos hasta Freud. Las últimas partes son más flojas porque hay más diversidad, pero es importantísimo entender, especialmente en esta escuela, que primero es el prejuicio binarista social, y ese prejuicio binarista sesga el reporte de los datos de biólogos y de médicos respecto a las condiciones de intersexualidad. Es algo que a mí me costó mucho trabajo entender hasta que leí a Tomás Laqueur. No hay dos géneros porque el sexo sea binario y a eso se deba que haya la categoría señoras y señores. Es al revés. Primero hay un prejuicio de lo que pueden hacer o no hacer hombres y mujeres, y encimado a eso, cuando se ve en la biología cuestiones intermedias, se niegan, se califican como defectos, se califican como condiciones raras, aunque sean frecuentísimas. Una investigadora que se llama Ana Fausto Sterling, genetista, se puso a contar cuántas personas intersexuadas nacen y produjo 4.7% de las personas que nacen vivas en la región donde estudió. Y entonces empezaron los médicos a reclamar, no, ¿cómo va a ser? Esta condición no es intersexualidad y esta no es, y esta no es. Y dijo, ya van, órale, ¿cuáles no les gustan? Y entonces empezó a tachar y quedó el 1.7%, que es mucha gente. Es una de cada 60 personas que técnicamente estamos en una condición de intersexualidad, absolutamente negada como parte de la variación de la diversidad humana. Y ese es un grupo que sufre la agresión del género en este uso binario del género. En unas conferencias que hace un señor muy chistoso, carísimas, y se meten millones de pesos cada. Yo no sé si la sigue haciendo, pero una señora terapeuta sexual, decía ella, tenía una intervención. Yo soy muy mala gente y llego antes de mi plática y después me quedo algunas otras a ver qué dijeron, ¿no? Entonces su plática era interesante porque era la aplicación del concepto de género en la terapia sexual. Y entonces uno de sus ejemplos era que tenía unas dos señoras, ella decía, una es lesbiana y la otra no. Pues yo no sé cómo decidió eso, pero vivían juntas, se acostaban juntas, se paseaban la lengua por los cuerpos una de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una era lesbiana y otra no, decía. Bueno, y entonces la aplicación terapéutica del concepto de género, que sí me parece desastroso que frente a 3,000 gentes haya dicho eso, era obligar a una a que asumiera los roles masculinos, se saliera a trabajar, metiera el dinero y que la otra se quedara en la casa trapeando, barriendo y poniendo los frijoles en la olla. Esa era la aplicación del género como terapia. O sea, la idea de que lo binario es saludable, sano y que hay que imponerlo a una pareja que no jugaba a eso como disque curación para sus problemas. Bueno, entonces estábamos apenas en los fenotipos. Está claro pues que intersexualidad y hermafroditismo es distinto. La intersexualidad y el hermafroditismo pueden no notarse nunca. No tienen nada que ver con quién me quiero acostar, no tienen nada que ver con cómo me quiero vestir, son condiciones biológicas de las más olvidaditas por ahí, por un rincón. Las personas intersexuales, aunque en el libro de medicina y en este grupo de salvados sepamos que decir monstruosidad no quiere decir feo, la población general no sabe eso.
Y si alguien ve un reporte que tenga que ver con intersexualidad y ve monstruosidad, pues espera gentes muy feas y agresivas por la forma en la que los gringos han asociado la maldad con la fealdad en sus producciones cinematográficas y otras, ¿no? Las personas intersexuadas pueden ser muy bonitas. Esta chava trabaja modelando ropa, no van a encontrar fotos de sus genitales son masculinos, yo no sé si es hiperplasia suprarrenal congénita o qué condición sea. La fotógrafa es Elizabeth Young, si quieren buscar más fotos de ella, la chava se llama Candy o no sé, pero lo que quiero es ejemplificar que puede ser muy bonita y que fotos de sus genitales no van a encontrar, porque ella es mujer, se asume como mujer, se integra socialmente como mujer y modela ropa, que es una de las cosas más estereotipadas que puede haber en relación a las mujeres. Si la atrapan, si el sistema médico la atrapa, como es el caso de esta otra chava, este es un caso, pues hay miles de casos como este, ¿no? Pero la chava tiene un clítoris muy grande, tiene amigas, tiene amigos, y pide la credencial para nadar en la alberca de la escuela, y entonces ahí el sistema médico la atrapa, la somete a cirugía, y el final del reporte médico es que no solamente la normalizaron genitalmente, sino que le quitaron el feo vicio de la masturbación, porque su clítoris le servía para tener placer sexual. Entonces la operación también le quitó el placer sexual, cosa que es muy saludable desde la perspectiva gringa. No les voy a pedir que alcen la mano, pero yo sí hubiera querido conocerla, yo sí sería su amigo antes de operarla, de verdad. ¿Qué rayos tiene que ver que su clítoris sea grande con su calidad de persona? Pero es la normalización médica la que la hizo víctima de una operación cosmética que no tiene nada que ver con la salud. No le provocaba ningún problema de salud tener el clítoris grande. Bueno, ya es lo que he dicho muchas veces, ¿no? En particular en las personas intersexuadas hay una manía en los grupos que deciden qué hacer con la criatura intersexuada, que son grupos médicos, para explicarle a la persona qué es lo que es, en vez de escuchar qué es lo que la persona siente ser. Hay personas, por ejemplo, con hiperplasia suprarrenal congénita. Genéticamente es mujer, un exceso de testosterona hace que sus genitales adquieran aspecto masculino al nacer, pero de esas personas algunas adquieren identidad femenina y otras adquieren identidad masculina. Nada más que la manía del sistema médico es, no, pues como es XX, entonces ahora ahí te va toda la fuerza del sistema médico. Entonces, arrancarle el clítoris y a veces producir o agrandar un orificio vaginal. Esa es la queja más frecuente en las personas intersexuadas. Y también es una queja en las personas transexuales, en las mujeres transexuales, porque no quieren cambiar sus genitales, pero el sistema médico las obliga, para que tengas placer sexual. Y me indigna profundamente la ignorancia con la que se afirma eso. Para que seas una mujer completa y tengas placer sexual, te voy a hacer un agujero. Las mujeres en el sistema médico, por lo menos en estos grupos, se convierten en una metonimia de tener un agujero para recibir un pene. Así de vulgar es la concepción. Por eso digo que sí podría entrarle a las ITS y el asunto del género si hubiera estudiado algo, hay datos por ahí para sustentarlo, pero me preocupa mucho más estas concepciones latentes, constantes. Ser mujer es ser un hoyo para que te metan el pene. Y entonces, si su identidad va siendo femenina, hay una presión constante desde los 4, 5, 6 años, 7, 11, 15, hasta que afloja la persona para hacerle una vagina, que después no usa. Y implica por lo menos una ignorancia técnica brutal. La cantidad de mujeres que necesitan que les metan el pene en la vagina para tener placer sexual es mínima. Son como 15, 14% de la población. El 70% de las mujeres, aunque Freud
se revuelque en su tumba, el 70% de las mujeres tienen placer sexual por la estimulación en el clítoris. Y eso no las hace mujeres viriles, ¿no? ¿Por qué esta apología del sexo de penetración vaginal? Pues por razones judeocristianas reproductivas. Porque si tiene algo dentro de la vagina, el riesgo de que se embarace y de que produzca hijos para recuperar la tierra prometida y matar a los hijos de Ismael es mucho mayor. Entonces estamos en una dinámica cultural brutal. Lo que no es justo es que alguien se meta a opinar sobre eso y que entonces hay que hacerle un agujero porque es niña, o a la edad que sea, porque es intersexual o porque es una mujer trans. Entonces, para que seas de veras una mujer, hay que hacerte un agujero. Y con esa vulgaridad es con la que se trata a las personas. Y perdón por la vulgaridad de decir agujero, pero así es como se siente la dinámica. La normalización no debía ser un criterio para la cirugía. La normalización de acuerdo con el binarismo. Eso es un lastre, de verdad. Seguro saben del mito de Procusto, ¿no? El señor Procusto o Procrusto era un bandido que vivía afuera de la ciudad de Atenas y había hecho una cama de mármol de su tamaño. Era un bloque de mármol, así como las tumbas de los panteones. Y entonces a las personas que pasaban por ahí, cuando tenía ganas de asaltar a alguien, agarraba a la persona, la subía a la cama y si le sobraba, lo que le sobraba se lo mochaba. Si le sobraba del lado de los pies, pues el otro salía en muñones, pero vivo. En general, cuando la cirugía era en el otro extremo del cuerpo, pues lo que le sobraba se lo mochaba y ahí se quedaba el cadáver, ¿no? Pero también había gente que estaba más chiquita que la cama. Entonces tenía un mecanismo muy interesante de poleas y de mecates ahí para estirar a la persona a que ajustara la cama. Esos son los estereotipos binarios de género. Si no ajustas, aquí te ayudamos. Aquí te hacemos agujeros, te cortamos lo que te sobre, te mutilamos, te quitamos los deseos, te hacemos terapia para que no te anden gustando los hombres si eres hombre, o terapias para que no te anden gustando las mujeres si eres mujer. Nosotros te ajustamos a lo que nosotros creemos que debe de ser. Mucho de la medicina, en su encontronazo con el tema de género, produce iatrogenia por prejuicios tan simples como los que estoy tratando de evidenciar. En relación a la intersexualidad, hay organizaciones internacionales que dan información y que dan apoyo a las personas intersexuales. En el Facebook está la brújula intersexual y no es trivial, y yo creo que si algún día se enfrentan a una condición de intersexualidad, sí vale la pena empezar a buscar artículos, pues son artículos serios y sobre todo testimonios de personas intersexuales. Ninguna mujer intersexual a la que le han hecho neovagina ha dado un testimonio de placer sexual en esa neovagina. No hay un solo reporte de que el prejuicio médico de que así sí va a tener placer sexual por tener un agujero sea cierto, y sin embargo sigue siendo la primera sugerencia. Es que mire, es XX, entonces para que sea una mujer completa, pues espérese tantito. Hay una caricatura también en internet que a mí se me hace muy elocuente, porque van en con su carrito ahí, con una criatura, y llega otra persona y le dice, ¡ay, qué bonito! ¿Qué es, niña o niño? Y la otra persona con toda tranquilidad dice, pues no sé, todavía no habla. Y en realidad eso es lo que habría que esperar. La identidad es algo que sale, no es algo que le encimamos a la persona. Sí hay que asignar a hombre o mujer, sí hay que hacerle un acta de nacimiento, debe haber flexibilidad en esta documentación, pero obligar a la persona a que sea hombre o que sea mujer, con todo el paquete que le gusten las personas del otro sexo y que se quiera reproducir y todo eso, eso es una imposición médica que no tiene justificación.
¿del lado de quién estamos? ¿De los prejuicios judeocristianos o de la persona? ¿Sí? O sea, es la superestructura o el caso que tenemos ahí, que es una persona que siente y que sabe que va a ser el tratante, la tratante sabe perfectamente que le va a desgraciar la existencia con muchas de las decisiones que él está imponiendo. Pero pues así dice el protocolo, me lavo las manos y si ya no regresa, pues qué me importa, etcétera. Bueno, también hay mucha literatura. El segundo autor, no sé si alcanza a ver, pero Curtis Hinckley tiene una página donde hay toda la información formal importante sobre intersexualidad y sobre algunos temas que no tendrían por qué ser anexos porque no son lo mismo, pero padecen de las mismas problemáticas, que es la transexualidad y el transgenerismo. Entonces Curtis Hinckley, le pican en el Google y van a obtener un tesoro de información en temas que no están presentes en el currículum en esta escuela y en las escuelas de medicina en el mundo, no porque México, pinche México, no está presente la posibilidad de que haya otra condición aparte de ser hombre o de ser mujer. Y en muchas culturas la intersexualidad no ha sido pretexto para vejar a las personas. En muchas culturas el tener un hijo o una hija cuyo sexo no se pudiera definir bien era una bendición, es un ser mágico donde se junta el universo de lo masculino y lo femenino, es un contacto ahí, un flujo con las divinidades, etcétera, y no un monstruo como se hace sentir hoy. Bueno, nos salimos de la biología porque el tema de la intersexualidad es biología y no sé cuánto tiempo llevo, pero soy colgadísimo. ¿Ya me acabé el tiempo o no? ¿Me faltan 10 minutos? Bueno. El género, entonces decíamos, es un concepto de base social. No se apoya históricamente en la biología, sí individualmente, porque al nacer se le abren las piernitas a la persona, se establece qué es lo que creo que es, si es niña o niño, y empieza un sistema educativo distinto para una persona y para la otra, pero en términos históricos el género es anterior a ese prejuicio binarista en lo social. Ser hombre no es solo tener genitales de hombre, sino responder de ciertas formas, actuar de ciertos modos, o sea, hay toda una serie de exigencias sociales que no tienen que ver con genes, tienen que ver solo con prejuicios anteriores. Y no es raro que persista la idea de que las mujeres son como casi hombres, nomás que les falta algo, ¿no? O sea, y yo he oído también en los pasillos a la hora de hablar con el papá, y mi cuñado además lo repitió, ¿qué te dijeron? Pues que que cuidan a sus pollas porque tuvo un gallo, ¿no? Esos son sus dos primogénitos. Con riesgo de perder el trabajo, llegó al hospital el día que nació. Cuando nació mi sobrina, se tardó 3 días en llegar, y su comentario fue que había tenido un artículo para caballeros, porque eso es lo que había dicho el médico a la hora que, lo felicito, tuvo usted un artículo para caballeros. Ah, qué buena onda. Y así lo empezó a repetir, ¿no? A uno de mis 2 sobrinos llegó el hermano de mi cuñado, mi hermana ya acostada, recién parida, el bebé ahí a un lado, y entonces el hermano de mi cuñado agarra el bebé y piensa rápido y se lo avienta al otro. Son de plástico, no se iba a morir si se cae, nomás que si lo tuvo que cachar, ¿no? Y mi comentario es, esos sí son hombres, ¿no? O sea, sí están educando desde chiquito al otro para que afronte el peligro. Ahí está el futuro. Ya no les digo en qué van mis sobrinos porque no creo que sea interesante. A las mujeres no les falta nada. Si aproximamos la anatomía desde una perspectiva silvestre, biológica, sin los prejuicios judeocristianos que se consolidan en el psicoanálisis, si es que hay un cuerpo que es alterado, si viniera un psicoanalista marciano y viera nuestros cuerpos, diría sí, uno de los 2 sexos está muy angustiado con su cuerpo, porque evidentemente no es el cuerpo original, porque tiene una cicatrizota desde el ano hasta la punta del pene,
que evidencia que esos genitales son modificaciones de los genitales de la otra. Los genitales de mujer no tienen nada que les falte ni que les sobre. Y en cambio los genitales de hombre tienen todo el rafe continuado, todo el escroto son los labios mayores que se juntaron, y a todo lo largo del pene, aunque su libro de anatomía diga otra cosa, está la cicatrización de los labios menores que se cierran y forman la uretra peneana y el glande. El clítoris no tiene glande, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. Entonces, si veo mis genitales, pues claro que me siento modificado, siento que mi cuerpo no es como debía ser, y luego más me quito la camisa y me veo los pezones y digo, no, pues sí, yo antes era otra cosa, pero me alteraron, ¿no? Y entonces todo el esquema psicoanalítico de envidias y de cosas de esas extrañas sería exactamente al revés. A las mujeres no les falta nada. En todo caso, a los hombres les sobra, si es que pudiéramos hablar en términos de eso, pero no es útil emotivamente plantear el tema así. Bueno, los ejemplos de impactos del estereotipo de género en la salud son innumerables. Eso era lo que me pidieron, pero no puedo, pues no cumplí, digamos, no hice mi tarea, pero hay cientos y cientos de ejemplos que se presentan cotidianamente. Lo que sería interesante es revisar en cada ejemplo si mi decisión es por el estereotipo de género o si mi decisión es por la persona, a favor de la persona a la que estoy tratando, como un consejo general. En el estereotipo de género tenemos prohibiciones, obligaciones y permisos distintos para hombres y para mujeres. En eso consiste la diferencia sexual. Y en cada uno de estos renglones podemos encontrar impactos en relación a la salud. Un evento que no es general en las culturas, pero sí es prevalente en Occidente, es la asignación de género. Nos puede parecer muy raro, pero hay muchas culturas en donde no sucede eso. Nace una criatura y hasta los 6 o 7 años juegan juntas las criaturas, unas y otras, y no se le pone el sello azul o el sello rosa, y se le hace una educación distinta. Ahí juegan y después hay un ritual en donde se ve qué es lo que quiere hacer, y se quiere quedar a hacer tortillas en la cocina, se queda, y si se quiere ir a la milpa se va, y si se quiere ir de cacería se va, y si hay más niños biológicamente sexo masculino que se van de cacería o a la milpa, pero si una niña se quiere ir también se puede ir. Los estereotipos de género no se convierten en una camisa de fuerza que impida el desarrollo de las personas como en Occidente existe hoy. Esa decisión de la asignación de género se estampa en el acta de nacimiento y se vuelve, a veces, una de cada 32,000 personas por lo menos, tiene como un lastre en su acta de nacimiento porque no corresponde lo que dice ahí con lo que siente ser. Deberíamos aflojar esa dinámica. Debería ser más fácil cambiar los papeles en todo el mundo. La identidad de género se construye, más o menos a la edad a la que empezamos a hablar, pero no es espontánea y no está ligada con los cromosomas. No sabemos a qué se debe. Con toda sinceridad, no sabemos a qué se debe. Y otra vez, en particular en los casos de intersexualidad, lo que empieza a observar el experto es, si le pusimos unos carritos, tiene 5 años de edad, y le pusimos unos cochecitos y le pusimos una muñequita, para ver qué es lo que agarra, para saber si su identidad es de hombre o de mujer. Puta, pues, qué avanzado científico está, ¿no? Ok, la identidad de género es una convicción. Y creemos binariamente también, porque el binarismo es un lastre que no nos podemos quitar. Además son las primeras aproximaciones que hacemos estas cosas, pero tenemos la creencia de que solamente podemos tener la identidad de hombre o de mujer. Y a partir de eso seguimos navegando en el planeta. Pero sí hay culturas en donde hay más de 2 géneros. En Juchitán, los zapotecos del istmo de Tehuantepec, tienen 3 géneros y la gente se asume como 3 géneros.
el Ministerio Público no tiene 3 géneros en sus actas de nacimiento, pero la gente sabe que existen hombres, mujeres y muxes, y los muxes son otro género, con otra educación y otras expectativas de vida y otros permisos, y no están marginados. Hay presidentes municipales que son muxes, hay los dueños del kinder son muxes, los del restaurante tal son muxes. Si vemos la cantidad de dinero que tienen los muxes en Juchitán, tienen mucho más dinero que los hombres y las mujeres juntos, porque son dueños de restaurantes, organizan fiestas, o sea, es una cantidad de oro que fluye por los muxes. Es una posición que no es marginalizada como en el resto del mundo. Y según Eli Coleman, es la única cultura en donde, digo, con ciertas reservas hay que tomarlo, pero es la única cultura en donde hay una condición que no sea hombre-mujer, que no sea por razones mágicas, sino que sea una forma distinta de inserción social. Yo creo que es debatible la observación de Eli Coleman, porque la condición de un tercer género existe desde Alaska hasta Patagonia en muchísimos grupos prehispánicos. Apenas está como destapando, pero bueno, ya me estoy colgando mucho. Hay sociedades con 3 géneros, y también existe la condición de que mis genitales no corresponden con mi identidad. Esa condición se llama transexualidad, y también es un vicio recurrente referirse a las personas transexuales como un señor que se siente mujer o como una señora que se siente hombre. Para la sexología, una persona transexual es un hombre que nació con cuerpo de mujer o una mujer que nació con cuerpo de hombre, aunque parezca aberrante en otros términos, pero su biología no corresponde con la identidad, pero lo que nos interesa es su inserción social, y esa se debe a la identidad. Claro que va a tener problemas médicos, como decían hace rato, que tienen que ver más con su biología que con su identidad, pero hay que estar preparado para esas cuestiones. Y también no es necesaria la modificación de los genitales para que la identidad siga presente. Hay mujeres con pene y hay hombres con vulva, y eso hay que asumirlo, ni modo. No tenemos por qué obligar a la persona a que se meta cuchillo o a que se coma o se inyecte testosterona para que eso corresponda. Ese es el binarismo actuando en contra de las personas. Pero sobre todo, y ya con esta corto la exposición, porque creo que es la que es central en todo lo que quiero comunicarles, es que la identidad de género no tiene por qué coincidir con mi actuación social, con mi forma de inserción social, ni tampoco tiene por qué coincidir con mi orientación, porque con que me gusten los hombres o las mujeres. Yo puedo tener una identidad de hombre y querer vestirme de mujer sin que eso tenga que ver con que está debilitada mi identidad masculina. O puedo tener una identidad de hombre y preferir tener relaciones sexuales con hombres. No vienen en paquete, son 3 campos distintos. Uno es la identidad, otro es cómo me inserto socialmente, y otro es si me gustan los hombres o las mujeres. Es muy difícil de comprender en algunas condiciones, porque pareciera que viene todo en el mismo paquete, y que una persona correcta debe responder a esas esencias que no existen coordinadamente en los 3 campos. Bueno, son 3 campos distintos, ni modo. Pues ya, travestismos hay de muchos. También hay un prejuicio respecto a que el travestismo es como un primer escalón hacia la transexualidad o hacia la homosexualidad. La palabra clave en términos de travestismo es el disfraz. Pero para disfrazarme de algo tengo que saber que soy otra cosa, si no, no me estoy disfrazando. El elemento central en el travestismo es el disfraz. Yo no sé si estas personas son travestis o son transexuales, a menos que platique con ellas, porque puede ser una mujer transexual que se está vistiendo correctamente y disfrazando su cuerpo, no disfrazando, sino ocultando los rasgos masculinos de su cuerpo porque es mujer, o puede ser un hombre travesti que sabe perfectamente que es hombre, pero que se está disfrazando para salir a una fiesta o para salir a chambear o para lo que sea. No sé si es transexual o travesti a menos que platique con la persona, pero nos causa horror platicar con monstruosidades.
y las mantenemos a cierta distancia. No vaya a ser que afecten nuestros prejuicios binaristas. Bueno, no son condiciones iguales, hay muchos ejes en el travestismo, eso es para esotéricos nada más, pero si los ejes fueran n ejes y todos fueran binarios, hay 2 a la n condiciones distintas de travestismo y lo mismo se podría aplicar a homosexualidad, a transexualidad y a otras condiciones de la vida. Es que voy a hacer una fiesta, pero tengo un cuate que es travesti. Ah, pues yo también tengo uno, invítalo, ¿no? Pues no se van a llevar bien. Lo más posible es que se caigan gordos, porque lo que motiva a uno para el travestismo es muy distinto que lo que motiva al otro. No hay más similitud entre las dos personas, más que la transgresión a la expectativa social. Y por último, de todos estos ejes, hay 2 que nos hacían distinguir como un modo de travestismo distinto, porque había gente que se quiere travestir diario y al 100% en todo su aspecto. Entonces decíamos, eso lo denominábamos travestismo integral, que la foto no es precisamente el ejemplo de travestismo integral, pero es lo más. Y ahora se llama transgénero. Una persona transgénero sabe perfectamente que es hombre, pero que su inserción social es de mujer, no niega su condición de hombre, pero no le gusta insertarse como hombre. Y además tiene mucha razón. Una amiga mía decía, ¿qué es un travesti? Es un hombre tratando de superarse, ¿no? Es tan despreciable el estereotipo masculino que a mí se me hace muy razonable que una persona no quiera insertarse de ese modo, ¿no? Tengo que mentarle la madre al de la micro, tengo que pelearme a cada rato, no es posible, ¿no? Yo prefiero de mujer, hijo. Yo sé que soy hombre, pero yo no quiero jugar a eso, yo quiero jugar a esto otro, ¿no? Transgénero. Y lo otro que se confunde es la orientación homosexual. Solo la menciono ya neciamente, porque ya sé que me pasé, porque la orientación es lo primero que se libró del binarismo. Desde la primera investigación extensa sobre sexualidad de Kinsey, digo extensa porque sí hay muchas investigaciones previas, pero la investigación de Kinsey sobre diversidad sexual en los Estados Unidos mostró que no existen personas homosexuales y heterosexuales. Su primera pregunta a las personas entrevistadas es, bueno, ¿usted es homosexual o heterosexual? La mitad contestaba rápido, 55% contestaban homosexual o heterosexual, el 5% homosexual, el 50% heterosexual, pero el 45%, ante la pregunta así planteada binariamente, decía, a ver, explíqueme, ¿no? Y a ver, explíqueme, quiere decir que la pregunta está mal hecha, no que el otro es un tarugo, como solemos creer. Explíqueme quiere decir que es que no soy ni homosexual ni heterosexual. Casi siempre me relaciono con mujeres, pero la neta tengo un vecino que yo con caguama y media, yo sí le entraba. O sea, ¿no? Uno al año no hace daño, dicen. Entonces, o sí he tenido excitación con personas de mi mismo sexo, aunque no haya tenido relaciones, o sí, o sea, no es cierto que solo haya homosexuales y heterosexuales. Entonces, la respuesta de Kinsey fue, bueno, entonces vamos a cambiar la pregunta. Y se hizo un desastre. Es una lástima que una investigación así tenga ese problema, porque a veces se les preguntó, de sus últimas 10 excitaciones sexuales, ¿cuántas fueron con hombres y con mujeres? Pues 7 con mujeres, 1 con un vecino y 2 fueron en el metro, porque a la hora que va uno así, pasa la mano amiga, pues yo no sé si fue hombre o mujer, pero sí me excité. La verdad sí me excité, ¿no? Entonces, pues entonces ya vas 7-1, entonces no quedas exactamente en un extremo y lo que se construyó es la tabla de 15 y que eso se debería de hacer para todos los otros ejes. 100% heterosexual, 100% homosexual, pero toda una serie de condiciones intermedias que muestran la diversidad. Es más fácil ser dualista, binario, hasta hay religiones fundadas en eso. El cristianismo se fundó en una religión maniquea. El cristianismo de Constantino no es el cristianismo del Medio Oriente, es el cristianismo exportado
a Constantinopla, pues no se llamaba Constantinopla en ese momento, pero es el cristianismo de los esclavos y de las mujeres, es la burla de los romanos. ¿A quién le interesa ser cristiano? Pues a los esclavos, porque dice Dios que todos somos iguales, y a las mujeres, porque escuchó a su mamá para el primer milagro. Entonces tiene un sabor revolucionario el cristianismo en ese momento, no más que la mitad de la población es maniquea, que es otra religión, muy binarista, y la mitad es cristiana. Entonces en el ritual de coronación de Constantino, el rito es una mezcla de rituales maniqueos y rituales cristianos, y es sorprendente ver la enorme cantidad de sobrevivencias de las religiones maniqueas, bueno o malo, si no estás conmigo, estás contra mí, el alma sube al cielo. ¿Por qué sube el pobre Diosito con cuerpo y alma al cielo? Pues eso, ¿de dónde sale? Le busca uno en los judíos y no sale. Pues es maniqueo también, porque si es espíritu, se tiene que ir en los gangliones. No, bien, entonces, ¿pero por qué tuvo mamá? No, se arregla el asunto y también la mamá se va en cuerpo y alma, ¿no? Mis hijos, que son peores que yo, dicen, pues a cierta altura ha de haber estallado, ¿no? Porque no traía traje espacial, ¿no? Bueno, el problema de la diversidad en estos renglones mínimos que acabo de mencionar es que como es marginalizada, como es estigmatizada, se tiene que hacer en espacios clandestinos la manifestación de bulto de casi todas estas condiciones, y esos espacios clandestinos están llenos de alcohol o de otras sustancias estupefacientes, de clandestinidad, de ilegalidad, y eso expone a las personas a riesgos de salud. Si tuviéramos una perspectiva mucho más aceptativa de la diversidad, no generaríamos angustia en esas personas y no necesitarían irse a un antro oscuro a las quién sabe qué horas de la noche para manifestar cualquiera de las cuestiones que tengan que ver con su sexualidad. Ahí se acabó la función. Sí me colgué como mucho tiempo, pero espero que me disculpen. Y me quedo aquí estoicamente a aguantar vara, que ya vi que varios sacaron la espada. ¿Hay preguntas venga, para el doctor? por favor. Reclamaciones también acepto. Bueno, le agradecemos Recordatorios mucho familiares. a Óscar Chávez por estar aquí. Les pido otro aplauso, por favor, para él. Vamos a tomar un receso de 5 minutos. Del lado izquierdo hay café.